Caleidoscopio ahora viaja hasta Mar del Plata para hablar con el doctor Ariel Cherro. El doctor es el presidente del Consejo de Cuidados Paliativos de la Sociedad Argentina de Medicina. Y vamos a hablar con él porque el día 14 de octubre, segundo sábado de octubre, se conmemora el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Y el doctor es el principal referente en el tema en la Argentina. Así que bienvenido, doctor Cherro. ¿Cómo le va? Bien, Mariel, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy bien, Ariel. Bueno, muchísimas gracias por estar allí. Y bueno, vamos a hablar de qué se trata, de qué son los cuidados paliativos, pero hay que mencionar que tenemos una ley que fue publicada en el Boletín Oficial del año pasado, en el 21 de julio del 2022, la ley 27.678. Aquí lo tengo anotado. Bueno, queremos saber si se está cumpliendo la ley o una parte de ella. Estamos hablando del acceso de los pacientes al cuidado paliativo. Claro, sí, creo que falta mucho. La ley ha sido un buen puntapié inicial porque a pesar de las legislaciones y las normativas que había, no se lograba un buen acceso a cuidados paliativos y la verdad que al día de hoy todavía el efecto de la ley en el acceso a los cuidados paliativos no se nota demasiado. Está faltando cobertura en tiempo y forma por parte de las obras sociales y los prepagos. Realmente como que no hay una convocatoria a los equipos de cuidados paliativos para ponerse al día y dar este servicio. Y seguimos viendo que a los pacientes les cuesta mucho encontrar asistencia profesional, tener la cobertura a tiempo, que se los ofrezcan, no solamente que tenga que ser un pedido y un reclamo, como muchas veces termina ocurriendo, ¿no? Ujú. Personas que están en situaciones muy delicadas de salud, tener que estar luchando para que le aprueben algo tan básico y tan humano como cuidados paliativos, ¿no? Alivio de su sufrimiento. Entonces, nos parece que todavía falta un montón. Estamos agradecidos de tener esta ley y seguimos necesitando apoyo para hacerla valer, ¿no? Para que en la práctica se traduzca en más pacientes siendo asistidos y aliviados. Así es. Antes de seguir, quiero mencionar su currículum para seguir hablando del tema. El doctor Ariel Cherro es médico clínico recertificado en cuidados paliativos por la Academia Nacional de Medicina. Es director médico de Care Home. Está a cargo de medicina paliativa en la Clínica 25 de Mayo de Mar del Plata y es vocal de la Asociación Argentina para el Estudio del Dolor aquí en la Argentina. Pero además ha sido designado, y dígame doctor si lo estoy diciendo bien, presidente del Congreso de Cuidados Paliativos de la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos y Cáncer. Sí, sí, está súper informada. Sí, este, sí, pues, es un gran honor, digamos, esto de poder colaborar con colegas de otros países y que me hayan designado presidente de ese congreso, la verdad que es un honor muy grande. Va a haber, aparte de referentes de allá de Colombia, como la doctora Marta Franco y todo el equipo, va gente de otros países como el doctor Sebastiano Mercadante de Italia, Xiomara Rocha Catman de Estados Unidos. Bueno, es un plantel muy lindo. Va el doctor Santiago Guaycochea también de acá de Argentina, que es presidente de la Asociación Argentina para Estudio del Dolor. Entonces, como que se armó un lindo Dream Team y estamos en contacto con gente de otros países que nos nutre un montón y sobre todo lo que tiene que ver con Latinoamérica, compartimos experiencias muy similares y nos enriquecemos, así que va a ser muy interesante esto. Interesante y saber que esto es pensando en el otro, en el bienestar del otro y en esta cuestión de no estamos hablando, y esto es lo que a mí me gusta siempre aclarar, que no estamos hablando de pacientes terminales cuando hablamos de cuidados paliativos, que es por ahí lo que está en el inconsciente, ¿no? Colectivo. Hola, Ariel. Sí, perdón, vos sabés que se me entrecortó un poquito, Ah,
no llegué a escuchar el medio, digamos. No, lo que estábamos hablando, que digo que lo importante cuando hablamos de cuidados paliativos es aclarar que no no estamos hablando de un paciente en estado terminal. No, tal cual, sí, es muy bueno resaltarlo porque a veces pacientes que lo necesitan tienen reticencia a recibir el cuidado paliativo porque piensan, no, eso es para cuando uno está muy mal o solamente para que se está por morir. La verdad que los cuidados paliativos han evolucionado a lo que se llama la asistencia en la cronicidad. Ujú, Hoy en día asistimos a una pandemia de enfermedades crónicas, sobre todo en poblaciones que van envejeciendo como la población de Argentina. Entonces, cuidados paliativos asiste a los pacientes con patologías crónicas y que tienen un sufrimiento que se prolonga a lo largo de esa enfermedad. Entonces uno lo va acompañando junto con el tratamiento que brinda el especialista. O sea, puede ser un paciente con EPOC, con insuficiencia renal crónica, puede ser un paciente que quizá tiene una insuficiencia cardíaca, un ujú. Alzheimer, entonces lo que se hace es acompañar en paralelo el trabajo del especialista brindando alivio. Y obviamente si la persona evoluciona a una etapa donde está mal y no hay mucha sobrevida por delante, nosotros redoblamos la intensidad de lo que hacemos, ¿no? Pero también tenemos pacientes que los damos de alta, ¿no? Como nos pasó muchísimas veces, ¿no? Pacientes, por ejemplo, oncohematológicos que tienen linfomas, leucemias, otro tipo de patologías que tienen posibilidad de curarse, pero el tratamiento es muy tóxico. Ujú. Entonces nosotros acompañamos para aliviar los efectos adversos de los tratamientos, la sintomatología, y cuando el paciente se recuperó es dado de alta y no está más en cuidados paliativos. Entonces, bueno, eso es una cuestión que a veces cuesta transmitir y sacar ese estigma, ¿no? De que es solo para el final de la vida. Sí, es un estigma y a la vez es como un fantasma, ¿no? Sí, que por un lado también se perpetúa porque muchos colegas siguen derivando a pacientes que justamente están en el final de la vida. Entonces, en vez de derivarlos oportunamente, esperan a veces por no preocupar al paciente o porque el paciente no piense que el médico de cabecera, entre comillas, lo está abandonando o algo así, Sí. demoran la derivación y claro, los pacientes llegan en estadios muy avanzados, muy terminales y lógicamente eso es como que colabora para confirmar lo que la gente ya pensaba. Así que hay que hacer muchos cambios de difusión culturales, de las prácticas que realizamos en el día a día. Eh, Como decíamos al principio, ¿no? La ley sirve mucho, hay que trabajarla. Sobre esa base de la ley hay que trabajar un montón para que podamos lograr cambiar la realidad, por lo menos en Argentina, ¿no? Y vos sobre la ley sabés mucho porque estuviste al frente de todo durante todo este tiempo que se trabajó hasta que pudo salir. Así que bueno, Sí, sí, agradecidos. hubo mucho trabajo de muchísimas personas en lo que fue la ley nacional y estuvimos haciendo fuerza todos de distintos lugares. Hubo gente muy involucrada de la Asociación Argentina de Cuidados Paliativos, hubo también gente de los legisladores que apoyaron y puntualmente en la ley de la provincia de Buenos Aires, donde participamos muy activamente desde Sociedad Argentina de Medicina, que tiene trabajando para que se termine de sancionar, porque la va a ser muy importante para poder traccionar al resto de las provincias a adherir a la ley. Ahí Exacto. tenemos que agradecer la acción de diputados como Joana Panebianco, Maximiliano Abad, Jessica Ies y también gente que estuvo muy involucrada en ayudarnos a trabajar esta ley que salió muy linda y ya tiene media sanción y bueno, tenemos que terminar de apoyar esta ley para que termine de salir y como te digo, si provincia de Buenos Aires adhiere, cambia mucho la realidad, ¿no? Desde ya, desde ya. Ahora bien, tenemos que hacer memoria y nos vamos al año pasado, a agosto.
se hizo la primera edición de la Semana Nacional contra el Dolor por Cáncer. ¿Pero a qué voy? Porque se lograron muchas cosas durante esa semana, pacientes que se pudieran atender de forma gratuita, poder concientizar, divulgar, difundir, saber de qué se trata, hacer saber, que es tan Ujú. importante a lo largo y a lo ancho del país. Ahora bien, se abrieron algunos lugares para atender en lugares en donde no había, y gracias a esta semana se pudo obtener consultorios en el norte del país. Sí, sí, fue muy lindo, muy satisfactorio ver el resultado que se logró porque, como vos decís, se sumaron colegas a atender, hicieron red entre ellos, los pacientes pudieron acceder gratuitamente al cuidados paliativos y tratamiento del dolor, fueron reorientados para poder llegar a estos consultorios a donde tenían la asistencia y se generaron muchos movimientos interesantes, ¿sí? Se aprobaron proyectos en algunas provincias que estaban medio trabados, se ayudó mucho con la Semana Nacional, hubo gente que tomó como una iniciativa propia, hizo su propia movida a nivel local, tomando el lema de la semana, lo cual es muy gratificante y se ayudó a muchísima gente, o sea, recibimos consultas toda esa semana y los días que siguieron, las 2 semanas posteriores también, fue muy interesante todo lo que pasó. Así que yo creo que es de gran utilidad. Vamos a repetirla el año que viene, ya estamos planificando la segunda edición de la Semana Nacional contra el Dolor por Cáncer, así que si alguien está escuchando y se quiere sumar, es bienvenido. Y cuando salga esta entrevista, vamos a empezar a etiquetar a todos los profesionales para que se vayan sumando, porque eso es lo importante. No solamente hacer la nota, sino que etiquetándolos en las redes, estamos llegando a ellos. Porque a veces, como lo hicimos el año pasado, eh, había personas que no sabían que la semana se estaba gestando. Entonces, lo bueno Claro. fue que ellos también quisieron sumarse después. Pero ahora bien, hablamos de cuidados paliativos, hablamos de que hay lugares en donde todavía no han llegado, o a lo mejor es un pueblito perdido y esta información por medio de la radio llega. eh, Ujú. pero también hay otro tema cuando hablamos de cuidados paliativos. Se habla, y decime bien, se habla de muerte digna, se habla de cuidados paliativos, se habla de eutanasia, pero haciendo historia, estaba la ley de eutanasia. Bueno, digamos, son conceptos todos diferentes Ujú. y está bueno lo que preguntás porque en sí a nosotros mucho hablar de muerte digna no nos gusta, no nos parece que sea muy apropiado en principio porque en sí la muerte es solo un momento, ¿no? Ese pasaje entre la vida y la no vida, digamos. Entonces, es solamente una situación muy, muy instantánea. Todo el proceso que va desde un estado de salud hasta el momento en que una persona fallece, todo ese proceso eh, de evolutivo donde hay vida, y entonces nosotros hablamos de vida digna, ya sea en las condiciones de salud y en la situación de enfermedad hasta que la Ujú. persona fallece, ¿no? O sea que nos gustaría hablar más de vida digna, y los cuidados paliativos en ese sentido siempre reafirman la vida, es una de las características que tienen. Lo que se llamó ley, entre comillas, de muerte digna es la ley de derechos del paciente con su modificación, que lo que planteó fue que se autorizaba, por un lado, escribir las directivas anticipadas y suspender las medidas de soporte vital, ¿no? Cuando una persona está mantenida con medidas de soporte vital, cuando su cuerpo ya no funciona, la persona puede dejar por escrito plasmado o delegar la toma de decisiones en otra persona para que eventualmente diga, si estoy muy mal y me pasan tal y tal cosa, te autorizo a que no continúen haciéndome asistencia respiratoria mecánica o alimentándome artificialmente, dializándome, Ujú. etcétera, ¿no? Esa es la ley de derechos del paciente.
Y después sí, digamos, nosotros puntualmente con varios colegas vemos con preocupación el tema del debate y digamos, la atracción que hay por la ley de eutanasia, que de hecho apenas se sancionó la ley de cuidados paliativos y ya he presentado 3 proyectos de ley de eutanasia en Argentina. Y realmente nos parece que no es ni una solución que necesita nuestro país, no es que es lo que nos falta para estar bien, nos faltan muchísimas más cosas, ¿no? En un país donde Tienes mueren razón. chicos de desnutrición, pensar que lo que nos falta es eutanasia es como que es estar un poco lejos de la realidad. Y por otro lado, como decíamos antes, ¿no? Acceden a cuidados paliativos muy pocas personas, se calcula que es menos del 14% de la gente que lo necesita. O sea que dar el mensaje de que morir dignamente y dejar de sufrir es que alguien intervenga, en este caso el sistema de salud, un Ujú. médico, sobre la vida de una persona y acabe con la vida de esa persona, es como una presión, ¿no? Es como decir, bueno, si usted está sufriendo mucho, la solución es esta, que terminar con la vida. Y la verdad que como mensaje nos parece que es muy negativo, es abandonar la lucha por pensar en cuidar a aquel que sufre y acompañar esa vida dignamente, donde nosotros sabemos que hay dignidad hasta en los momentos finales de una persona, es abandonar esa lucha y decir que la solución al sufrimiento es matar a otro. Y son conceptos muy duros, porque la eutanasia activa, que es la única que hoy en día se considera, porque lo de eutanasia pasiva ya es un término anacrónico, es esto que hablábamos de suspender medidas de soporte vital, Sí. eso es otra cosa. La eutanasia activa es inyectarle medicación a alguien para terminar con la vida rápidamente. Entonces lo que se estaría haciendo en ese caso es como delegar en el sistema de salud y en los médicos la potestad de matar a otra persona. Y la verdad es que nos parece que como sociedad no es una evolución, es una involución. Creo que Ujú. deberíamos sentirnos avergonzados de pensar que tenemos que implementar medidas de ese tipo, no celebrarlo, ¿no? Esa por lo menos la opinión mía y de varios colegas con quienes hemos discutido esto, ¿no? Sí, sobre todo porque el cuidado paliativo es casualmente mejorar la condición y la calidad de vida para alargarla. Claro, y puede ocurrir, yo entiendo que puede haber una situación donde si idealmente los cuidados paliativos están accesibles para todos y se implementan en tiempo y forma, Ujú. puede haber gente cuyo sufrimiento exceda lo que los cuidados paliativos pueden hacer, pero estamos lejísimos de esa situación. Y lo que se ha visto en otros países es lo que se llama una pendiente de resbaladiza, donde empiezan a autorizarse determinados casos y después se amplía a otras personas y la cantidad de muertes por eutanasia crece año a año, como ha pasado en Holanda, como ha pasado en Canadá, Sí. que son países mucho más organizados y más cumplidores de las normas que nosotros, hay que decirlo, lamentablemente es una realidad. Y aún en esos países ha habido graves problemas con los consentimientos para acceder a la eutanasia. Entonces, y esto dicho por gente, por ejemplo, como el doctor Theo Boer, que fue alguien que revisó los casos de eutanasia en Holanda y él decía, acá hubo muchos problemas, ¿no? O sea que no es que lo digo yo solamente, Ujú. o sea que me parece que es un tema como es para no poner el acento en eso como una estrategia de salud. En otros países se ha discutido más abiertamente un término una situación que es muy polémica con esto, que es el ahorro de costos que esto produce, porque desde ya si se decide en vez de cuidar a alguien como pretendemos hacer nosotros, acortar su sobrevida, el gasto es muchísimo menor. Y esto está en la Pero es agenda de tremendo, muchas. Eso es muy es tremendo. Y a tremendo. nosotros nos preocupa que poniendo el acento en, bueno, ampliar derechos, muerte digna, la autonomía individual, en realidad lo que se está haciendo foco es en una cosa que esconde otras cuestiones de fondo que no nos terminan de cerrar del todo.
Entonces para nosotros es muy preocupante. También es preocupante que cada vez que se habla de eutanasia salen y esto ha pasado no solo acá, no solo en Argentina con el Mm. caso de Alfonso Oliva y otros casos, ha pasado también en Alemania que se muestran en los medios y en las notas casos de pacientes con enfermedades neurodegenerativas y cuando uno va a ver las estadísticas, la mayor parte de los pacientes que han recibido eutanasia son pacientes oncológicos. Pasa en Holanda, pasa en Canadá, son alrededor entre el 80 y el 90% de los pacientes que reciben eutanasia. Entonces es como que cuando se arman los debates se arman en función de un tipo de patologías, pero después resulta que los términos se empiezan a ampliar. Y esto, por ejemplo, en Canadá llegó a la categoría de escándalo, digamos, cuando un paciente dijo, bueno, yo me jubilo en los próximos meses y lo que voy a ganar no me va a alcanzar para vivir dignamente. Entonces solicita que ser evaluado para eutanasia y le aprobaron la solicitud de eutanasia. O sea, un médico fue, lo evaluó en su casa y demás y le dijeron, sí, está bien, usted tiene razón. Entonces la gran discusión era, ¿me van a dar eutanasia porque soy pobre, básicamente, porque no Claro, tengo los medios para vivir dignamente? Es un escándalo. Quisieron también ampliarlo a enfermos mentales, cuando justamente uno de los paradigmas teóricamente de la eutanasia es que quien da su consentimiento lo da plenamente pleno uso. consciente, lúcido, claro. Claro, Entonces, muy preocupante en un contexto donde, insisto, los cuidados paliativos nos está costando muchísimo hacerlo llegar a las personas que lo necesitan. sí, Entonces, nos parece desafortunada la propuesta, insisto, sin desconocer que probablemente haya pacientes que han agotado los recursos para aliviar su sufrimiento, ujú, pero no es lo que vemos en el día a día. En el día a día, en cuidados paliativos, te digo lo que nos pasa. Muchas veces la primer consulta es muy angustiante, pues la gente viene con síntomas no controlados, con mucho dolor y demás, y a veces hay un pedido de eutanasia. Y cuando nosotros empezamos a hacer las medidas de alivio del dolor y demás, ese pedido de eutanasia cede sí, y la persona ya deja de hablar de eso. O sea que lo que no quería era vivir así, no es que quería exacto, morir. exacto. Por eso esta cuestión de mejorar la calidad de vida y las condiciones. Pero no, no quiero dejar pasar esto, digo, bajo el nombre de esta ley de eutanasia, se termina utilizando para otras cuestiones, digo, de manera disfrazada, porque vos me decís, se usa para enfermos mentales, entonces lo usás como una suerte de disfraz, no aquí, sino bueno, en los lugares donde ha pasado. Eh, y volviendo al tema de los cuidados paliativos, lo que sí quiero que se cuente o expliques cómo es este trabajo interdisciplinario que lo dijimos al principio, con todos los profesionales con los cuales vos trabajás, porque trabajás con la familia además Bueno, de con el paciente. claro, el, el equipo interdisciplinario generalmente está formado como mínimo por médicos, enfermeros y psicólogos y se puede ampliar con distintas especialidades de acuerdo al lugar donde uno trabaje, pero generalmente terapia ocupacional, kinesiología, farmacia, asistentes sociales, son toda gente que colabora muchísimo. En el caso nuestro también los administrativos nos dan una mano muy grande y lo que se abordan son los problemas físicos, psicosociales y espirituales. Y se trabaja con el paciente y con la familia para tratar de reducir el impacto que produce una enfermedad grave en un paciente, ¿no? O en la historia de una familia. Ariel, cuando empezaste a trabajar con cuidados paliativos, eras un médico muy joven, habías terminado la residencia. Sí, en realidad empecé a trabajar, o sea, lo descubrí esto durante la residencia, porque me tocó hacer la residencia en el Hospital Tornú, que hay uno de los equipos más grandes de América Latina, de la mano de la doctora Mariela Bertolino y una serie de colegas de mucho renombre.
Así que me formé ahí y empecé tempranamente a trabajar con varios colegas, entre ellos Laura Aresca, y empezamos a ver, bueno, pacientes en domicilio y demás, y ya ahí me enganché con esto y bueno, encontré lo que era para mí la medicina, ¿no? A mí me gusta siempre decir que desde que lo conocí a Ariel, Ariel es una persona que te inspira paz, que es pura energía yendo, que sí, sos pura energía, pero al mismo tiempo, cuando tenés que hablar con alguien, es ese bálsamo de paz que le das. Y sostengo, y creo que esto es lo que sucede con todos tus pacientes. Es muy bueno eso. Así que, bueno, desde ya te doy las gracias por esta charla y lo único que quiero preguntarte es, ¿recordás la primera vez que tuviste que estar vos solo a cargo de un paciente con cuidados paliativos? Sí, recuerdo dos cosas, ¿no? Con un ¿Qué te paciente pasó? me pasó, digamos que quedé de guardia solo porque un compañero mío de la residencia tuvo que salir con la ambulancia a llevar un paciente a un estudio y quedé solo con un paciente que tenía un linfoma, tenía sus plaquetas muy bajas, su coagulación mal y lo estábamos asistiendo y empezó a tener un sangrado muy grande y lo tuve que asistir ahí en ese momento, ¿no? De una situación muy extrema. Eh, pero más allá de ese caso, digamos, revisando para atrás, una de las cosas que a mí me marcó cuando me quedé a cargo de alguien que estaba mal en algún momento fue con mi abuelo, cuando era muy chiquitito. Este, Estaba solo con él en mi casa y él estuvo tirado en el piso y demás porque tuvo un problema con un aneurisma y tuve que cuidarlo. Es el primer momento donde recuerdo haber cuidado a alguien que estaba pasando por una situación grave y más allá de lo doloroso, porque era mi abuelo, me sentí muy cómodo con la situación de cuidar al otro, como que no me desesperé ni pasó nada de todo eso, sino que pude hacer las cosas que había que hacer en el momento, ¿no? Entonces cuando uno conecta las líneas para atrás, yo me voy siempre como a ese momento, digamos, ¿no? Bueno, ahora, ahora digamos que por ahí uno, en lo personal entiendo tu manera de ser, esta forma de dar paz y de poder hablar con el otro. Así que te lo agradezco. Vamos a seguir difundiendo cuidados paliativos, vamos a seguir llegando a otros lugares para que sepan qué es y que están ellos, que los cuidados paliativos están para que los pacientes puedan mejorar su calidad de vida. Y por sobre todo te agradezco porque médicos como vos son quienes hacen falta, como la doctora Laura Aresca, y quiero nombrarla porque es una bellísima persona y una excelente profesional que trabaja con vos codo a codo, que son estos médicos que tienen una calidad humana excepcional y que es lo que se necesita en el momento de dar una noticia cuando uno tiene una enfermedad. La contención, la calidad humana es lo que se necesita en estos casos y es algo con lo que ustedes cuentan. Así que son dones y se los agradezco. Dale, muchísimas gracias a vos, Mariel, por toda tu ayuda para difundir y por darle importancia a estos temas. Seguimos en contacto entonces. Gracias, Dale, Ariel. muchas Un beso gracias. Un grande. abrazo grande. Chao, Igualmente, chao. quédate, no te vayas, que seguimos con más.